no de mejor absorción de cobre, sino de menor desperdicio de cobre. Resulta que hay razas que tienen la posibilidad de eliminar mucho más cobre en viabilidad, siendo la mayor tasa de eliminación es por viabilidad, a nivel de conducto biliar, y ese cobre no es reabsorbido, va a materia fecal. Entonces hay razas que tienen la capacidad de evitar que se les escape menos cobre. Las ovejas son más eficientes en este caso, en el caso de los rumiantes mayores frente a los bovinos. Por eso es que las ovejas, se han escuchado, son más susceptibles a la intoxicación con cobre, porque ellas lo retienen más a nivel de hígado que los bovinos. La edad del animal, cuando los animales son jóvenes, son capaces de utilizar mayores ratas de absorción de cobre que cuando son adultos. Y lógicamente la composición química de ese suelo por el antagonismo y antagonistas, incluido el tema climático. Resulta que se han encontrado en el caso argentino, en las épocas de lluvias hay una mayor movilidad de hierro, y esto lógicamente, por ser un tema climático, afecta la absorción de cobre por las plantas y manifiesta sí o no la deficiencia del animal según la época del año. ¿Cuáles son las necesidades de cobre en un rumiante? Si vamos a los libros de nutrición, las vamos a encontrar en tablas entre 10 y 15 partes por millón del total de la dieta. Eso en la práctica, estamos hablando de un rumiante que come 10.000 gramos de materia seca al día. Estaríamos hablando de casi 1 gramo de cobre día por animal. 0.1 gramo de cobre día, 0.1 gramo, 100 miligramos de cobre día hasta 150 miligramos de cobre día, en una situación en la cual no existen antagonistas. Recuerden que las tablas de nutrición no tienen en cuenta todo lo que puede afectar a la misma. Y se incrementa por los siguientes factores. Lógicamente la necesidad de cobre sube al haber una mayor tasa de producción de leche, ya que el 24% del cobre dietario de la leche, de la dieta va automáticamente a leche, cuando hay una mayor ganancia diaria de peso y cuando hay condiciones de estrés. Ya vamos a ver más adelante a entender por qué cuando el animal sufre un estrés incrementan las necesidades de cobre del mismo. ¿Qué encontramos en nuestro medio? En el gráfico vemos dos líneas verdes, entre las cuales se encierran una serie de puntos, tienen una línea tendencia, una línea media. Cada uno de los puntos ha sido el resultado de los análisis cromatológicos desde el año 98 hasta el 2005, que he podido conocer, que han pasado por las manos mías, los cuales recolecté para lo de la conferencia. En el caso del Huila, donde encontramos resultados desde 3.5 partes por millón hasta 10 partes por millón de cobre en un rango, y una línea roja que enmarca lo que el animal puede llegar a requerir a nivel nutricional según las tablas, dependiendo de la ganancia diaria de peso, la raza, la producción láctea y la edad del mismo. Entonces lo que encontramos es que efectivamente hay un déficit de este mineral a nivel de las praderas de nuestro medio para un verdadero desarrollo del animal. ¿Qué ha sucedido en el tiempo? Muchos de ustedes dirán, pero bueno, mi papá tiene pincha y él dio sal blanca 50 años y nunca se le murió una vaca por deficiencia de cobre. Tiene toda la razón, los animales se acoplan a esos esquemas, y no quiere decir que se vayan todos a morir porque no entró lo suficiente cobre requerido. Lo que sucede es que las tasas de productividad sí son deprimidas frente a la capacidad que puede desplegar el animal. E incluso, en muchas ocasiones, la limitante de producción no necesariamente sea esta. Pueden haber casos más críticos con otros nutrientes. Entonces el animal simplemente frena aún más sobre todo la tasa de reproducción y la tasa de ganancia diaria de peso. Recordemos que una ceba en nuestro medio
o en Colombia, ha mejorado en el orden de 4 meses de edad de sacrificio en los últimos 20 años, no ha sido más la mejora. En los años 80 la edad de sacrificio era del orden de los 47, 48 meses de edad. Hoy en día estamos al orden de los 40, 42 meses de edad. Que hay fincas que tienen edad de sacrificio de 450 kilos de peso vivo, con 26 meses de edad kilos, ¿sabes? Que son individuos. La media nacional no ha sufrido de la mejor mejora. Entonces, hemos hecho muchos avances, pero en el gran volumen de la población ganadera colombiana no se han dado. ¿Qué debemos utilizar a nivel de suplementaciones en campo? Ojalá sales que vayan superiores al punto 15 de cobre, incluso se pueden llegar a suplementaciones del punto 35 de cobre, cuando el cobre solo tiene 5 partes por millón en el forraje. Esto no es absoluto, es en el momento en que se conozca que cada una de las regiones qué concentración de hierro lo puede estar afectando, lógicamente la acidez de ese suelo, y si estamos hablando de un suelo ácido o básico, y en el fondo se comportan muy similares. Los suelos muy ácidos, donde hay alto aluminio y alto hierro, se bloquea mucho cobre del que va a utilizar el animal, a causa del hierro presente con los microorganismos luminales, y una presencia de azufre causa sulfitos cúpricos que no son utilizados por el animal, o sea, no son biodisponibles y van a la pesca. A nivel de suelos básicos, donde abundan el molibdeno y posiblemente el selenio también, han escuchado hablar de la seleniosis que se presenta en Colombia. En el fondo es una carencia de cobre, es una falta de cobre en el animal por excesos de molibdeno. Esto ya no sucede a nivel del tracto digestivo, sino a nivel metabólico. Los tiomolibdatos causan un tiomolibdato cúprico que frena el cobre, bloquea el cobre, no deja producir la ceruloplasmina, no se transporta y el animal termina sin cobre en los tejidos. Y recuerden que el cobre es demasiado importante, incluso para la movilización del hierro a nivel metabólico y que se pueda producir hematopoiesis. ¿Cómo es el metabolismo del cobre? Su absorción está en la parte anterior del intestino delgado, en duodeno y ayuno, se absorbe entre un 30 a un 60%. Es muy variable dependiendo del requerimiento que tenga las necesidades del animal en ese momento, lógicamente si está disponible en su forma química, y se termina recibiendo únicamente de un 5 o un 10% en el metabolismo final del animal por su alta excreción vía biliar. El sistema activo por el cual entra es a través de las metaloenzimas o metalotiomeínas, que son las proteínas de cobre, y es como trabaja toda la parte metabólica a nivel sanguíneo y corporal del animal. Se da por difusión simple, pasiva o insaturable. En el caso de las intoxicaciones es cuando llega de una manera simplemente por cantidad, es absorbido por cantidades extremas que hay en ese tracto digestivo y entra obligatoriamente en forma de bivalente, es más absorbible que monovalente, y la flora ruminal, en muchos casos los protozoos, por eso no son deseados, entre otras cosas reducen también a sulfitos y sulfuro cuproso, que es una forma no digerible o no utilizable metabólicamente por el animal. ¿Cuáles son sus interacciones? El molibdeno les comentaba que causa a nivel sanguíneo los tiomolibdatos cúpricos que bloquean la totalidad del cobre y el animal queda sin cobre a nivel tisular, que es donde lo requieren. El azufre, porque en presencia de hierro y protozoarios, el hierro lo oxida y lo convierte en sulfitos cúpricos. Zinc es un antagónico porque pelea por el espacio en la molécula de la proteína con él, o sea, ahí hace parte también de las metaloenzimas. Calcio es un elemento pesado, y mercurio, porque pelean con el cobre para
que esta es la parte buena, que sean antagónicos porque ocupan el mismo, son mineralmente, químicamente afines y ocupan el mismo espacio en las proteínas, en las metaloproteínas, y es la manera en la cual desintoxica el bovino su organismo de elementos pesados, o sea, desplazando el cobre, cogiendo mercurio, calcio y eliminándolo. Y el calcio también interfiere a nivel de competencia contra el anión sulfato a nivel digestivo. Los nitratos, los sulfatos, las proteínas, que son complejos moleculares, todos tienen que ver